Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC, Y presenta. en Santander, España. El doctor actualmente es candidato a doctor en educación por la Universidad de Caldas en Colombia y es profesor de medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Alexander von Humboldt. Jefe de la unidad de cuidados intensivos, Clínica Central Armenia, y director del Centro de Simulación de la Clínica Vital en Colombia. Es un placer, y el día de hoy Diego nos hablará de un tema fascinante que es el debriefing complicado. Diego Andrés, un gusto que estés con nosotros. Adelante. Les recordamos mantener sus micrófonos en silencio para poder aprovechar al máximo la sesión y lo que el doctor nos aporta el día de hoy. Hola, muchas gracias por la presentación, Arturo. Gracias a todos, gracias al comité académico en línea de FLASIC. Para mí pues es un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo al respecto del debriefing y del debriefing difícil. Soy un enamorado de la simulación clínica, hago simulación ya hace muchos años y cada vez le encuentro mayores atractivos. Y uno de los atractivos es precisamente el debriefing. Y cómo utilizar el debriefing para generar aprendizajes y ojalá aprendizajes en profundidad. Entonces, esta será la agenda que les tengo propuesta. Hablaré primero de un contexto de por qué estamos enseñando con simulación. Hablaré de la simulación como mediación docente. Daremos algunos minutos en debriefing. Entiendo, habrán personas en el auditorio con diferentes niveles de expertise y desarrollo de sus habilidades como debriefers, que no es, hacer debriefing en general no es sencillo, y llegar a un nivel alto tampoco es sencillo, se necesita mucha práctica deliberada. Entonces, por eso hablaré algo de debriefing. Luego ya entraré en tema de debriefing difícil y luego tendremos algunas conclusiones. Empezaré con esta reflexión de Sócrates. Solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña a sí mismo creyendo e ignora incluso su propia ignorancia. Eso tiene muchas connotaciones, y una connotación en aprendizaje y en ciencias de la salud, cuando nosotros hacemos debriefing, es precisamente entender el porqué de las cosas. Pero también sería importante que los estudiantes entendieran el por qué piensan como piensan. Entonces, ahorita haremos algunas propuestas. Lo lindo del mundo académico es que podemos tener diferentes posturas y seguimos siendo amigos. Entonces, mencionaré algunas cosas que pueden generar algo de provocación. Cuando nosotros vamos a hacer simulación o a enseñar utilizando la simulación, pues nosotros tenemos que entender qué es el aprendizaje, y el aprendizaje ha tenido muchos cambios, digamos que a lo largo de la historia, pero entenderíamos tres paradigmas principales: el conductismo, el cognitivismo y actualmente el constructivismo, y dentro del constructivismo, el constructivismo social. Y entendiendo el aprendizaje como un cambio que se tiene que dar, el cambio que tiene que dar en el tiempo y que se debe mantener también en ese tiempo, y que se construye de manera social. Esto es muy importante para entender la simulación, para entender el debriefing y entender todas las interacciones que se pueden dar en medio de una sesión de debriefing. Cuando nosotros pretendemos formar personas en el mundo de las ciencias de la salud, pues habrán unos contenidos que son deseables, que sean enseñados y que sean aprendidos. Habrá alguien que se encargará de enseñarlos, alguien que tendrá que apropiarse de esos contenidos, de esos conceptos y desarrollar habilidades, y un sitio donde se va a generar esos procesos. Y las interacciones en lo que nosotros hacemos, utilizamos la simulación clínica. Sin embargo, lo importante no solo es el contenido ni la intención que nosotros tenemos de enseñar, sino que el estudiante se apropie de ellos, es decir, los aprendizajes. Y en la didáctica de las ciencias, en las didácticas contemporáneas, estamos hablando de aprendizajes en profundidad. La simulación la utilizamos nosotros en gran medida para buscar la seguridad de los pacientes. Sabemos la casuística que hay de error humano,
no entendido el error médico como el error del médico, sino del contexto sanitario, y cómo la simulación pudiera tener alguna implicación como mediación para llegar a atenuar, por lo menos, o paliar la ocurrencia de tantos eventos que pueden llevar a la inseguridad de un paciente. Nosotros podríamos plantear que los pacientes tienen sus propios riesgos por estar enfermos, sin embargo, en los contextos sanitarios, y esto es global, en los diferentes estudios en los diferentes continentes, hay un riesgo que está relacionado al personal, ¿cierto? Al contexto humano, como el tiempo que tenemos para atender una emergencia, la carga asistencial que es diferente, y en América Latina tenemos por lo menos en Colombia, una alta carga asistencial, la activación emocional que podemos tener durante la atención de una crisis o de una emergencia por diferentes situaciones, la interacción con otros profesionales que pueden tener niveles de formación muy diferentes a los que tenemos nosotros, que se pueden formar en otros sitios con otros saberes disciplinares, y en esto juega hoy en día un papel muy importante la educación interdisciplinar y cómo la simulación clínica también nos puede aportar acá. Pero entonces, cuando sumamos estos contextos, en momentos de crisis se van a generar algunos vacíos, como pueden ser conocimientos o habilidades psicomotoras, o habilidades humanas para resolver crisis, o habilidades blandas, o habilidades no técnicas, o manejo de recursos en las crisis. Entonces, se plantearía desde la academia algunas soluciones, intervenciones educativas, como continuar con el modelo clásico de la educación que tiene, digamos, tanto para decirse, para controvertirse. El aprendizaje por competencias, que cada vez se utiliza más, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en problemas utilizando simulación, el mastery learning utilizando simulación, etc. O sea, habrían muchos caminos para la parte, digamos, del saber disciplinar y para el desarrollo de habilidades motoras. En cuanto a las habilidades que debemos tener desarrolladas para solucionar acertadamente una crisis, pues hay varios planteamientos. Estaría la simulación de alta fidelidad, y hay muchos trabajos que hablan de ella. Estaría la práctica clínica supervisada en la parte alta de la curva de desarrollo de habilidades de Dreyfus y Dreyfus. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la literatura y vemos qué pasa con el error médico, pues en la actualidad es la tercera causa de mortalidad de los Estados Unidos. Entonces esto lo tiene que hacer uno reflexionar en dónde es que está el problema, en qué podemos aportar nosotros desde la academia y qué podemos nosotros aportar desde la simulación clínica. Porque las habilidades no técnicas, está demostrado, son causantes de la gran mayoría de estos eventos adversos, de estos errores médicos, y sabemos que estos errores médicos, en la gran mayoría, cerca del 80%, son prevenibles. Entonces, en esto nosotros tenemos que trabajar, y en eso utilizamos la simulación clínica. Esta definición de simulación clínica o educación basada en simulación mejor de Barre Eisenberg me gusta, lo vemos en el grupo de nosotros como un modelo circular, donde utilizamos dispositivos en lugares especiales por personas formadas, utilizando técnicas especiales para tratar de imitar contextos que se parezcan a la realidad para generar aprendizajes. Si nosotros vemos este modelo en cualquier parte del modelo, pudiéramos comenzar. Por ejemplo, generamos aprendizajes utilizando dispositivos en lugares específicos, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier punto que lo toquemos, ahí podemos arrancar la definición de lo que es la educación basada en simulación. Y cómo las diferentes partes que tiene un acto de simulación, desde el contexto inicial, correr el escenario y reflexionar sobre él, nos puede aportar. Nosotros tenemos una propuesta que le llamamos simulación de alta fidelidad estructurada, donde planteamos que se debe tener unos objetivos de aprendizaje claros, y ahí incluirá, por supuesto, el saber disciplinar de cada una de las profesiones de ciencias de la salud. Debemos enseñar conceptos que lleven a desarrollar habilidades no técnicas, pero también tenemos que enseñar estrategias metacognitivas, como hacer monitoreo y control de nuestro pensamiento, para estar conscientes de lo que está sucediendo y cómo podemos reformular nuestro pensamiento durante el proceso que pueda durar la simulación. Pero también nos da una puerta de entrada para que los debriefing yo pueda pensar de una manera mejor. Sabemos que los modelos mentales incluso pueden compartirse. Entonces, cuando nosotros utilizamos estrategias metacognitivas, las estrategias metacognitivas también pueden ser sociales. Y si decimos que la medicina contemporánea se basa más en equipos de alto rendimiento, multidisciplinarios, pues esto tendría mucho que ver acá.
En cuanto a correr el escenario, las representaciones deben ser congruentes y aquí es lo que tendría que ver, bueno, tendrá diferentes nombres desde donde lo aportemos, pero en general le decimos la fidelidad y cómo esa representación que nosotros estamos desarrollando en el escenario simulado debe tener una congruencia física con lo que se pretende hacer, unos conceptos que deben ser también muy verosímiles y seguridad psicológica o emocional. Cuando hablamos del debriefing estructurado, ahorita hablaremos un poquito más, pero digamos que el debriefing tiene que permitir por lo menos estas cosas, descargar emociones. Es claro hoy día que las emociones juegan un papel supremamente importante en la cognición. Yo no puedo tener un conflicto emocional que se haya generado durante la simulación, que sea de la simulación o previo a la simulación con el cual yo venga cargado, pues yo no puedo procesar. Porque finalmente para activar la memoria de largo plazo, para traerla a la memoria de trabajo, pues necesitamos atención y selección. Y yo no puedo poner atención, ni puedo seleccionar nada cuando todo mi interés cognitivo, mi carga cognitiva está volcada hacia las emociones que yo aún no tengo resueltas. Debe permitir reconstruir la realidad de lo que sucedió desde la perspectiva de quienes la vivieron, no desde la perspectiva del instructor o el docente o el profesor, el término que ustedes quieran utilizar. Debe partir desde la cabeza de los estudiantes o de los participantes de un evento de simulación. Y se debe caracterizar los modelos. ¿Cuáles modelos? Pues los modelos mentales. Creemos que se debe permitir una evaluación sumativa como base, pero que no debe ser el final, es decir, no, eso no es una evaluación terminal, sino que más nos enfocamos hacia la evaluación formativa, y aquí el debriefing tiene muchísimo que ver en la evaluación formativa. Entonces diríamos que las estrategias metacognitivas, de manera social, nos permiten o tienen la potencia de reestructurar nuestros modelos, y esto, dentro del debriefing, nos lleva a unos aprendizajes más profundos. Cuando hablamos que la simulación clínica es una mediación, la simulación clínica se da en contextos sociales y es un aprendizaje que se construye en un contexto social donde los estudiantes aprenden de los mismos estudiantes, aprenden de los docentes, aprenden del personal que se utilice dentro de la simulación, como pueden ser los confederados, etc. Pero entonces esta interacción que hay entre humanos y humanos, es decir, que puede haber entre pares, que puede haber con los confederados, que puede haber con los docentes, puede generar problemas. La interacción del humano con el simulador. Los simuladores no son la vida real y eso tiene que quedar muy claro. Digamos que la simulación clínica aporta muchísimo, pero la simulación clínica no es la vida real. Y del humano con la biotecnología. Así que en cualquiera de estos puntos algo puede salirnos mal. Y cuando algo sale mal durante el evento simulado, probablemente luego en el debriefing nos puede aportar también para el conflicto. Y aquí es importante que el instructor, el debriefer, vamos a darle el nombre de debriefer, el debriefer esté atento a lo que está sucediendo para ir planeando lo que puede pasar en el evento simulado, en el debriefing, perdón. Porque es mejor ser proactivo que ser reactivo e intentar apagar incendios cuando también tenemos nosotros una carga cognitiva, porque al igual que los participantes, nosotros también somos humanos. Cuando nosotros decimos que tratamos de que se desarrollen habilidades no técnicas, digamos que en la literatura hay bastantes herramientas validadas para tratar de objetivizarlas. Pero es que una cosa es enseñar en pregrado, cuando son pares todos y tienen unos niveles de suficiencia relativamente similares, ahí los debriefing no suelen ser complejos. Pero cuando tengo ya personas graduadas, incluso cuando tengo especialistas o superespecialistas interactuando con otras personas, ahí sí se pueden generar muchos conflictos. Y esos conflictos serán los que luego tendremos que tratar de resolver durante nuestro debriefing. Diríamos que el debriefing es una conversación. Como es una conversación, va en dos vías. Entonces tenemos que hacer diferencia entre lo que es el debriefing y lo que es el feedback, que muchas veces se utiliza como sinonimia dentro del mundo de la simulación, y eso no es. El debriefing tiene sus antecedentes en la, digamos que en la Segunda Guerra Mundial. Antes habían algunos referentes, pero digamos que a partir de la Segunda Guerra Mundial ya se toma esas conversaciones post-evento para hablar de lo que sucedió, por qué sucedió, cómo podemos mejorarlo. Y el debriefing psicológico,
que tiene varias perspectivas, bien sea desde lo visto en América del Norte y en Europa. Y eso tiene mucho que ver con los tiempos, pero también tiene que ver con los eventos postraumáticos y cómo podemos, a través del debriefing, llegar a minimizar el impacto que pueda tener en la cognición y en el desarrollo posterior de las personas que están sometidas a un estrés elevado. Digamos que con base en esos dos referentes, o esos antecedentes, y si nos devolvemos atrás y decimos, ¿y por qué trajimos a Sócrates? Pues Sócrates, digamos que aporta muchísimo a lo que hacemos hoy día en la simulación en cuanto al debriefing y lo que se ha hecho, y es buscar explorar en el otro lo que está sucediendo, por qué está sucediendo. Lo que pasa es que se ha tergiversado un poco a veces, y ahí es cuando depende también de donde lo miremos. Por ejemplo, en la perspectiva de Boston, cuando hacemos preguntas sucias, ¿no? Sócrates hacía preguntas muy pertinentes, pero poniendo por delante su propia percepción, ¿cierto? Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta ahorita cuando hablamos del debriefing difícil. Entonces, podríamos decir que es una conversación posterior a un evento simulado, real o simulado, que permite reflexionar sobre lo que sucedió y que me permitiría mejorar en mi desempeño futuro. La educación basada en simulación, entonces, nos da oportunidades. Nos da oportunidad de practicar, y eso es muy importante. Entonces, el aprendizaje experiencial y toda la teoría que desarrolla Cole sobre otros autores previos a él, es supremamente importante. Y tratar de que esas representaciones se parezcan a la realidad es supremamente importante. Y el debriefing nos da una oportunidad de aprender y de aprender en profundidad, porque el debriefing toca con algunas, digamos, construcciones o representaciones cognitivas que son supremamente importantes para la construcción de aprendizajes. Yo no creo en los dogmas. Este artículo del equipo de Sawyer y de Shen, de Walter Epic, me gusta mucho. Faltan ahí algunos referentes en cuanto a las formas de hacer debriefing. No hay una sola forma de hacer debriefing, hay formas de hacer debriefing. Pero esas formas de hacer debriefing tienen que tener algunas connotaciones muy específicas que permitan lo que hablamos cuando hablábamos de la simulación de alta fidelidad estructurada. Hay algunos modelos que tienen 3 fases, otros multifase, se reconocen hasta 7, 8 fases. En general los que se utilizan son los que utilizan 3 fases, donde habrá una fase de reacción. Esta fase de reacciones es donde vamos a utilizar el espacio, y por eso tenemos que tener espacio y tiempo para permitir que los estudiantes, que los participantes, o si hacemos debriefing clínico, que eso será otro tema de otro día, pues puedan hablar también de esa carga emocional que tienen y que eso afecta su cognición. Una fase de análisis y una fase de sumario, de resumen, que nos permita ver qué fue lo que aprendimos de ese evento simulado. Entonces podríamos decir que el debriefing es una actividad dialéctica porque nos permite el diálogo y que es reflexiva. Y esa es la importancia del debriefing, que sea reflexivo. Por eso insisto, no se puede confundir el debriefing con el feedback. Puede que yo dentro del debriefing dé feedback, pero no es lo mismo. El feedback es unidireccional. Mientras que al ser una actividad dialéctica, el debriefing nos permite que sea multidireccional. Es decir, permitir que los estudiantes hablen entre ellos, eso es una conversación eficiente. Y eso hay que permitirlo. Hay que permitir que por la cabeza de ellos pasen todas estas cosas que ocurrieron en la simulación y busquen las maneras también en que se pueden resolver esas situaciones en el futuro. Hay un concepto en la didáctica y es que no hay noesis sin semiosis y que se retroalimenta una y otra. Bueno, ese es otro tema para otro día. Pero entonces, lo importante aquí es que permitamos esto, que haya diálogo y que haya reflexión. Si vemos que en un debriefing está ocurriendo esto, es un debriefing potente y es un debriefing que va a ser efectivo y que va a aportar en el desarrollo de aprendizajes. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros en el debriefing cuando decimos que queremos ser reflexivos? Pues el encontrar por qué. ¿Por qué es que suceden las cosas? ¿Por qué es que las personas actúan como actúan? Nadie actúa porque sí, algo tuvo que suceder, algo tiene que estar cargado en sus procesos cognitivos, y aquí es cuando nosotros hablamos que no solo son las acciones, y por eso no solo damos feedback sobre algo, y tú así,
pon los medicamentos de esta manera, haz chequeo cruzado, haz. Eso es trabajar sobre las acciones. Y eso no genera aprendizajes en profundidad. Puede que mejore desempeños, es probable. Pero no solo queremos mejorar desempeños, lo que queremos es participar en el aprendizaje o en la construcción de aprendizaje de las personas que vienen a nosotros. Entonces, las acciones obedecen a condiciones más profundas, y aquí estarían las teorías de los modelos mentales que comienzan con Kenneth Craig a comienzos del siglo XX, y que han ido teniendo una movilización, y esos modelos mentales hoy día se les reconocen algunas condiciones o algunas dimensiones, por eso se habla de modelos mentales multidimensionales, como la condición ontológica, la epistemológica, la motivacional y la cognitivo-lingüística. Y aquí es donde hay que entrar a entender cada una de estas partes para poder entender por qué es en realidad que suceden las cosas y no quedarnos en la inferencia de que creemos que las cosas suceden por algo en específico. Hay que explorarlo y eso se hace mediante el debriefing, porque diríamos que el cambio en los modelos mentales, un modelo mental inicial con varias vías como la información, la reflexión, motivaciones, nuevos conceptos que se van desarrollando en el mundo científico y por supuesto que los usos múltiples del lenguaje o la argumentación multimodal tienen mucho que ver en la reestructuración del pensamiento para cambiar de un modelo inicial a un modelo siguiente y ellos son dinámicos, los modelos mentales no son estáticos, digamos que los vamos cambiando. Toda esa teoría de las representaciones ha venido teniendo un cambio desde cuando se la plantea Kenneth Craig como una representación externa, una representación interna del mundo externo, hasta lo que estamos hoy día en la teoría de educación basada en modelos o modelización de las ciencias dentro de la filosofía de las ciencias o la psicología cognitiva y la psicología de las ciencias. Donde consideramos que, con Tarjan Utila, que los modelos mentales tienen la potencia de generar aprendizaje y aprendizajes profundos porque son artefactos epistémicos. Entonces, este concepto es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a hacer debriefing y cuando estamos haciendo este tipo de educación, porque esto no es tan soft como a veces se cree. Hay que tener una carga epistémica nosotros también bastante profunda de lo que hacemos. Esta pregunta se la hago a ustedes. ¿Hacer debriefing es fácil? ¿Será que es fácil hacer debriefing? Bueno, depende. Esta es la expectativa. Cuando hacemos un curso de instructores, cuando participamos, todo el mundo está contento, sí, los modelos mentales es lo mejor, el debriefing es lo mejor, la simulación es la vía que tenemos que utilizar y todo lo vemos así. La cosa es que cuando nosotros vamos a la práctica autónoma, eso no es tan sencillo. Y entonces aquí habría que diferenciar dos cosas. Dificultad para hacer debriefing y debriefing difícil. Son dos situaciones muy diferentes. Pregunté, hice una encuesta antes de esta conferencia a amigos que hacen simulación en América Latina y en Europa y a la gente de mi staff, en cuáles eran los problemas que tenían para hacer el debriefing. A muchos les cuesta encontrar los modelos mentales. A muchos les cuesta seguir un orden y estar pensando en la cabeza, bueno, ya hice la fase de reacciones, ahora qué es lo que viene. Entonces, eso no es, digamos que no es tan fácil. Y encontrar el modelo mental es de mucho cuidado. Es decir, yo puedo tocar fibras muy sensibles durante un debriefing y esas fibras sensibles me pueden llevar luego a complicarme cuando estoy haciendo el debriefing, cuando alguien comienza a llorar por alguna cosa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que son dos situaciones diferentes. Cuando nosotros hacemos un debriefing, tenemos que tener en cuenta que ahí tenemos humanos que interaccionan con humanos y que nosotros también lo somos. Es decir, los estudiantes tienen sus modelos mentales y con ellos van a trabajar. Y nosotros también tenemos nuestros modelos mentales y nuestros modelos mentales no deben entrar a competir contra los modelos mentales que tienen los estudiantes. Eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Si mi modelo mental choca directamente contra el del estudiante, yo no puedo hacer debriefing. No puedo hacer un buen debriefing porque muy probablemente lo que voy a causar es un daño. Se debe ser muy cuidadoso en esto. Entonces, diríamos que esta sería la fórmula matemática, ¿cierto? Factores del estudiante, factores de la simulación, pero diríamos en lo del estudiante factores humanos porque nosotros también estamos ahí inmersos.
y eso nos puede llevar a los debriefing difíciles. Cuando nosotros hacemos entonces una actividad dialógica, dialéctica y reflexiva, con base en todo lo que vimos atrás y los problemas que se pueden generar en cada uno de estos pasos, pues podríamos encontrar este tipo, digamos que Shen le llama fenotipos, como el participante que está disgustado, una persona con una alta carga emocional y que comienza a llorar porque le recordó algo que hizo en algún momento, etcétera. Alguien que quiera dominar, bien sea porque tiene muchos títulos, porque ha tenido unos desarrollos de aprendizaje bastante altos o está chocando contra pares, incluso contra competencia que viene a un mismo evento de simulación. Alguien que está desinteresado, conflictos que se generan entre pares durante el momento de la simulación, falla en lo que yo planeé para hacer la simulación, quería hacer A, pero me salió B, que eso hay que buscar por todos los medios posibles que eso no suceda y por eso la planeación anticipada también se aplica en nosotros. Y la falla en la ejecución porque algo extraordinario pasó. Entonces, todo esto nos puede llevar a complicarnos, y esto y otras condiciones pueden llevar a complicarnos durante un debriefing. Entonces, situaciones que son importantes para tratar de mitigar esto. Entonces, el pre-briefing, como le queramos llamar. Y es importante dejar las pautas claras desde el comienzo y mostrar las limitaciones que puede tener la simulación. Y como dijimos, la simulación no es la vida real. La simulación es docente. El ambiente en el cual generamos el debriefing, pues debe ser un lugar cómodo, confortable. Utilizar el lenguaje corporal para, digamos, abrir la conversación a todos, permitir que todos conversen, mostrar interés por el otro. Utilizar el silencio. Muchas veces queremos llenar silencio. Están todos callados porque fue muy compleja la simulación y nadie habla y entonces la intuición nos dice, no, algo tengo que decir ahí en ese momento. Hay que tratar de evitarlo, permitir un momento, la gente puede estar pensando, está procesando qué fue lo que sucedió y se le debe permitir el espacio para, digamos que desarrollar el argumento que va a plantear enseguida. La validación cuando algo no sale mal también es importante, normalizar, normalizar no como que sea normal, sino como que ocurre con alguna regularidad. Abordar preguntas directas y, por supuesto, mostrar lo que nosotros pensamos antes de. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa para que para los estudiantes o los participantes también digan, bueno, el docente abrió, me está dejando claro lo que me quiere decir, entonces ya sé de qué voy a hablar, porque muchas veces se sienten juzgados y es un problema que nosotros tenemos en ciencias de la salud. Entonces diríamos que cuando nosotros queremos explorar, que queremos hacer el debriefing, queremos entender por qué, y aquí es importante también tener en cuenta que en Latinoamérica algunas palabras, por ejemplo, que se ha hecho la traducción como ¿qué pasaba por tu cabeza? Es complicada. Acá en Colombia, si alguien le dice ¿qué pasaba por tu cabeza? Quiere decir que le estás diciendo tonto. Entonces, eso no, digamos que tienen que tener en cuenta también su contexto. Por eso cuando hablamos en FLASIC que tenemos también muchas cosas para decir en nuestro propio entorno y dejamos de estar un poco colonizados por el lenguaje anglosajón, pues tenemos también que generar nosotros esos desarrollos y construir igual, los términos no son los mismos en todo el continente. Entonces habrá que tener respeto, un profundo respeto por los participantes, entenderlos, tratar de así lo que hayan hecho no haya estado bien, entender ese porqué. Y eso lo hacemos teniendo curiosidad, una curiosidad que sea genuina. Si yo voy a llegar de una vez a cortar cabezas, pues lo que yo pueda ayudar a construir es muy poco. Entonces debo tener curiosidad en entender por qué y entonces ahí buscaré los modelos mentales, pero para eso también tengo que ser muy honesto con ellos y mostrar qué es lo que yo estoy pensando, por qué lo estoy pensando. Digamos que se habla de no utilizar la escalera de la inferencia, estoy de acuerdo. Sin embargo, si yo estoy infiriendo algo, puedo plantearlo. Me parece tal cosa, puedo estar equivocado. O sea, es honesto. Ser honesto con lo que yo tengo aquí en la cabeza para tratar de que las preguntas, digamos, que sean más pertinentes y menos agresoras. Trabajar en equipo.
Utilizar Codebriefer. No es buena idea trabajar solos, y en simulación tampoco, y en un debriefing tampoco, porque como planteamos anteriormente, todos tenemos modelos mentales y ahí puede ser problemático. Y puede ser que yo no me esté dando cuenta que estoy entrando en una espiral de caos con la conversación que estamos dando, y aquí el Codebriefer puede ayudarnos a mostrar lo que está sucediendo, ¿cierto? Permite abrir la conversación a las otras personas. Robert Blaga plantea estas 8 pautas para una buena instrucción, y tengo en negrilla las que me parecen importantes y que ayudan en el momento de un debriefing complejo. Y entonces, siempre decir dónde están. O sea, hay que orientar a las personas en qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, porque alguien, por la situación que sea, puede estar en ese momento confundido. Hay que hacer la sesión creíble desde nuestra experiencia. No siempre somos los más expertos, así que podemos tener ayuda de un experto temático. Nosotros podemos decir somos expertos en la simulación o en docencia, en educación. No es un pecado no saber, no todos sabemos todo. Einstein decía, todos somos ignorantes, todos ignoramos algo, lo que pasa es que no todos ignoramos lo mismo. Entonces, si no lo sé, pues no lo diga, pero uno no puede ponerse a inventar en un momento de aprendizaje tan sensible como es un aprendizaje mediado por simulación que utiliza debriefing. Acuerde no estar de acuerdo. Hay veces que no se puede llegar a un acuerdo por X o por Y, pues acuérdelo, ¿vale? No estamos de acuerdo y no pasa nada. Y hay que permitir la interacción entre ellos. Muchas veces eso disminuye el nivel de tensión que hay en un ambiente simulado. Este trabajo de González Alorda tiene un texto de Talking Manager que me parece buenísimo, y él plantea que se debe trabajar en la argumentación y en la empatía. Entonces, identificar de qué es lo que quiero hablar y de qué no quiero hablar, porque puede ser algo que genere, digamos que mucho conflicto, y esto es para conversaciones difíciles en todo ámbito. Tenga algunos mensajes claros en los cuales usted quiere trabajar, es lo que Jenny Rudolph habla de navegar por objetivos. Asegurarse, entonces pregunte, evalúe los modelos mentales, entienda el porqué, pero no infiera, y si lo infiera, dígalo, lo infiere, dígalo. No demostrar que somos poseedores de la verdad absoluta, eso genera una barrera gigantesca entre los debriefers y el debriefer. Hablar claro, pausado y vocalizado para que se nos entienda, y en la empatía hay que tratar de utilizar un tono conciliador, mirar a los ojos, demostrar interés, mirar el cuidado preverbal, porque yo no puedo estar así cerrado con el ceño fruncido y diciendo todo está muy bien, porque obviamente es claro que no todo está bien y los otros van a percibirlo de esa manera. Entonces, cuidar mucho el lenguaje preverbal, permitir hablar a las otras personas y que ellas hablen entre sí, también hay que permitirlo. Y hay veces que el debriefing es tan difícil que yo no tengo que resolverlo en el debriefing. Hay veces que el debriefing puede extenderse, así que yo luego puedo hablar con la persona, puedo utilizar, y hay trabajos sobre eso, de cómo utilizar un correo electrónico para seguir haciendo el debriefing con una persona específica que se tuvo mucha atención durante la simulación y el debriefing. Entonces, ese no hablar en el escenario cotidiano donde hacemos el debriefing también está bien, ¿sí? O sea, hay muchas formas que podemos abordar para tratar de minimizar el impacto que pueda tener un debriefing difícil en la cognición, porque es que si permitimos que el debriefing difícil se extienda, estamos quitándole oportunidad de aprendizaje a las demás personas que están en esa interacción social, porque probablemente va a ser uno, máximo 2 personas, digamos, a mí nunca me ha pasado que más de uno esté en una posición de generar conflicto difícil, eso no es tan frecuente, pero sucede. Entonces, esa no puede robar la atención de todos y dañar el aprendizaje de los demás. Pero tampoco podemos etiquetar a nadie como que esa es una persona muy difícil de hacerle debriefing, o esa persona no tolera, no aguanta un debriefing. Entonces, para concluir, 5 mensajes para llevar a casa. La simulación clínica permite experiencia al tener, digamos que la interacción con otras personas en un medio construido para eso, y nos permite reflexión. La reflexión puede hacerse incluso durante el debriefing, cuando las personas son capaces de tener pensamientos de segundo orden o utilizar las estrategias metacognitivas. Y esto nos puede aportar en la construcción de aprendizajes profundos. El debriefing es una actividad dialéctica y hay que potenciarla, hay que permitirla, hay que permitir que la gente tenga diálogo multidireccional
dentro de los eventos de debriefing y reflexionar sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Eso nos ayuda a construir conocimiento. Es diferente hacer debriefing, ¿cierto?, en cuanto a la dificultad, que debriefing difícil. Entonces ya establecimos que podemos tener problemas en recordar qué es lo que sigue. Eso es dificultad en hacer debriefing, que creo que sería muy pertinente que en alguna otra sesión habláramos del tema o alguien nos aportara desde sus perspectivas de cómo hacer el debriefing. Y otra cosa es el debriefing difícil, que diríamos es el debriefing tensionante y que puede impedir el desarrollo de construcción de conocimiento. Y ahí es donde trabajamos ahora. Hay que asegurar un entorno de aprendizaje cuando, digamos que cuando se hablaba del debriefing clínico después de la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de tener unos entornos seguros para las personas. Eso fue evolucionando y es lo que decimos hoy, crear un contenedor seguro, digamos también desde las perspectivas del grupo de Boston, que es muy importante. Que la gente psicológicamente se sienta cómoda para que puedan expresar sus modelos mentales, porque los modelos mentales pueden tener capas. Y no lo primero que me digan es realmente lo que está dentro de su, digamos, representación cognitiva, que sería el modelo mental. Entonces se debe permitir una reflexión respetuosa y constructiva. Y para nosotros como debriefers, trabajar en equipo. La meta es el aprendizaje, utilicemos, digamos, que todos los recursos que tengamos necesarios, utilicemos co-debriefer, porque la estrategia debe ir encaminada a que el estudiante aprenda. Esa es la meta, ese es el objetivo, y no que nosotros venzamos en un debate. Entonces se debe tener también, hay mucho cuidado cuando se utiliza el video. El video no es para acoger a la gente haciendo cosas malas, sino para ayudar a mejorar sus desempeños y ojalá mejorar sus aprendizajes y que lleguen a un aprendizaje en profundidad. Y bueno, era lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. No sé, seguramente habrá preguntas o habrá dudas o tal vez experiencias que podamos compartir. Si me lo permites, podemos abrir quien tenga algo interesante que comentar, alguna duda, podemos compartirlo. Creo que el doctor Diego puede despejarnos muchas cosas. Bien. Adelante. Hola, buen día. No sé si se escuche. Saludos desde México. Sí, David. Ok. Adelante. ¿A qué se refiere, maestro Andrés? Buen día. Con preguntas sucias, ¿podrías parafrasear un poco esto? Claro, las preguntas sucias hacen referencia a cuando yo sé lo que estuvo mal, pero no lo digo. ¿No será que había que desfibrilar en ese momento? Es decir, yo tengo el conocimiento de lo que está mal, pero no lo quiero decir y probablemente no lo quiera decir no porque quiera hacer daño, sino lo quiero decir para que el otro no se sienta mal, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la pregunta sucia y digamos cuando decimos limpiarlas, es mejorar el argumento, ¿sí?, de lo que yo estoy planteándole para que el debriefing me entienda sobre qué es que queremos hablar. Aquí la previsualización es muy importante. Entonces, decimos, bueno, se terminó la simulación, permitimos la fase de reacciones y luego decimos, cuando vamos a explorar, decimos, bueno, quisiera hablar del uso del desfibrilador dentro de la reanimación en ritmos desfibrilables. Ya, ahí arranco y entonces ahí voy planteando mi argumento, pero diciendo lo que yo sé que está mal, ¿sí? A eso se refiere evitar las preguntas sucias. Sí. Es muy interesante esta parte porque no se debe señalar el error, ¿verdad? Entonces una pregunta sucia señala el error y pues no es lo más adecuado. Hay una pregunta y un comentario muy interesante de Carla Prudencio. ¿Hay alguna diferencia entre el debriefing, Diego, entre estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina? No sé cuál es la experiencia que nos puedas compartir en este sentido. Bueno, nosotros utilizamos aquí educación interdisciplinaria. En general los debriefings son muy similares en su estructura. El objetivo de aprendizaje puede que sea distinto, ¿cierto? Pero digamos que en el discurso o en la progresión discursiva
que se da dentro de un debriefing para enfermería, para medicina, para terapias, no le veo yo una diferencia puntual, excepto en el objetivo de aprendizaje, que eso será sobre lo que yo quiero hablar. Es decir, un mismo escenario de simulación puede tener diferentes objetivos, puede servir para enfermería una cosa, para médicos en otro sentido. Carla Prudencio nos hace referencia a que si existe entre los profesionales, ¿verdad? Ella se refiere a profesionistas y estudiantes. ¿Hay alguna diferencia si se está haciendo un debriefing con profesionales de la salud o un debriefing entre estudiantes? No sé si lo entendimos bien, Carla. Bueno, creo que la entendí. Sí. Sí hay mucha diferencia y por eso es importante entender los modelos mentales multidimensionales. Generalmente cuando trabajamos con estudiantes de pregrado que hasta ahora están construyendo su saber disciplinar, el problema es conocimiento, ¿sí? Es decir, está en el núcleo epistemológico del modelo. Y cuando yo ya he identificado cuál es el problema, pues yo paso a tratar. Digamos que el debriefing de alguna manera es un diagnóstico, es una manera de hacer diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué? De causas. ¿Causas que vienen de dónde? Los modelos mentales. ¿En qué parte de los modelos mentales? Pues en las dimensiones que acabamos de nombrar. Entonces, si yo ya identifico que el problema es conocimiento, pues lo que tengo que mejorar es la parte epistémica. Tengo que mejorar la apropiación de conocimientos declarativos, ¿cierto? Que pueda tener o condicionales, perdón, que pueda tener el estudiante. Entonces, en el estudiante que generalmente se identifica esa parte, ocasionalmente se identifican otras, pero lo más común es que identificamos problemas en el núcleo, en la dimensión epistemológica. En el profesional sí vienen algunas otras cosas, y ahí están los conflictos en lo epistemológico, en lo motivacional, en cómo utiliza el lenguaje científico una persona que ya se ha graduado o que está en un nivel supraespecializado. Entonces, digamos que sí hay diferencias entre unos y otros, pero por eso debo de identificar en dónde es que está el problema. Cuando yo ya identifico, aquí en América Latina estamos muy influenciados por el grupo de Jenny, el grupo de Boston, del CMS, y entonces ellos utilizan el concepto de la molécula, ¿cierto? Entonces, que es un framework que, digamos, que tiene su potencia para mantener un orden mental. ¿Y cuántas moléculas utilizo? No, pues hasta que llegue a la causa. Pero más de 2 en general no se requieren, o sea que yo no indago, porque ya no, o sea, identifico cuál es el problema y una vez identifico el problema, lo trato. En los estudiantes de pregrado generalmente es el saber disciplinar. Muy bien. Hay una pregunta de Eva Miranda, ¿verdad? Donde nos comenta, ¿puede surgir alguna diferencia de opinión entre el debriefer y el co-debriefer, ¿verdad? ¿Y cómo evitar esto? O sea, entiendo que puede haber un momento en donde pueden chocar opiniones, modelos mentales, y eso no sería del todo bueno para un debriefing. ¿Qué piensas? Bueno, puede suceder. Lo ideal en un debriefing es que se planee, o sea, que se haga planeación anticipada y que los dos, debriefer y co-debriefer, estén viendo lo que está sucediendo en la simulación, es decir, para que tengan información de primera mano. Cuando uno va de la sala de control hacia el escenario de debriefing o la sala de debriefing, es muy pertinente que alguno de los dos vaya escuchando lo que dicen las personas, porque ahí muchas veces sueltan sus modelos mentales reales. Porque están entre pares, porque se tienen confianza, no nos tienen confianza todavía nosotros, puede ser. Entonces ahí es importante eso y que se dialogue entre los dos. Ahora, puede suceder que en el momento del debriefing, a pesar de todo esto, se genere un enfrentamiento entre los dos. Pero el debriefing y el co-debriefer, como compañeros, como trabajo en equipo, deben evitar generar un choque de conceptos. Uno lo puede abrir, digamos que cuando aquí trabajamos de varias especialidades en el centro de simulación de nosotros, y hay veces que yo tengo unos conceptos y un anestesiólogo tiene otros conceptos. Está bien compartir conceptos porque no hay una sola verdad, no existe una sola realidad.
Digamos que con Berger y Luhmann decimos que la realidad como entidad única no existe. Se construye y se construye de manera social. Es decir, todos tenemos puntos de vista y la suma de los puntos de vista, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, digamos que una discusión reflexiva, yo no le vería el problema, yo no le temo a cuando ocurre de esa manera. Pero y somos profesionales y partimos del principio fundamental, nos respetamos todos, ¿cierto? Y es un mundo académico y en el mundo académico podemos tener diferencias de opinión, diferencias de pensamiento, pero seguimos siendo amigos y está bien. Exacto. No sé si existe alguna otra pregunta por aquí. Diana Ramos nos comparte alguna estrategia, ¿verdad? Donde ellos, para evitar las preguntas sucias, que es muy, muy interesante, ¿verdad? En donde no dice qué salió mal, sino pregunta qué harías para evitar que volviera a salir esto, ¿verdad? Raquel Espejo también nos comparte algo muy, muy interesante, en donde dice qué harías en otra oportunidad, cómo atenderías a otro paciente similar en otras circunstancias. Creo que es muy, muy bueno. Yo quisiera preguntarte, Diego, en cuanto al punto que se refiere a la reconstrucción de la realidad en el debriefing, una estrategia que utilizamos nosotros es ponernos en el lugar del alumno en algún momento. Es decir, cuando yo era médico interno, cuando yo era residente, cuando yo era estudiante, me pasó algo similar. Y no sé qué piensas, ¿qué tanto eso puede abrir al alumno a mostrar sus modelos mentales? Yo pienso que es pertinente, o sea, poner las cartas sobre la mesa de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno ha vivido, de la experiencia, eso es supremamente importante y eso genera confianza. Entonces, yo pienso que lo que más garantiza un debriefing que sea efectivo y que no vaya a ser difícil es generar confianza. Si la gente tiene confianza en que ahí está segura y que es un entorno de aprendizaje, que nadie se va a burlar de ellos por su desempeño, que nadie va a poner en tela de juicio su idoneidad, ¿cierto? Eso es supremamente importante porque es un lugar de aprendizaje y el error aquí está bien. Está bien porque es el insumo que vamos a utilizar para que aprendan, ¿cierto? Para que ocurra aquí, que se muera el maniquí, pero que no se vaya a morir una persona en la vida real, ¿sí? Claro. Digamos que si tenemos eso claro y lo tenemos como, digamos que nuestra hoja de ruta, pues los debriefing va a ser muy efectivos. Realmente, pues no tengo la estadística porque no es tan común, pero digamos que en el último año, si he tenido 2 debriefing difíciles, ha sido mucho. Y atendemos, digamos que muchas personas acá. Así que dedicamos mucho tiempo en el briefing de un evento. Dedicamos mucho tiempo. Para mí es lo más importante. Entender quiénes son. ¿Cómo aprenden? Digamos que Lee Schulman nos habla de los saberes necesarios de un docente y ahí está conocer al estudiante. Y si yo no le dedico un tiempo a conocer cómo piensa, si no le doy seguridad, si no le dedico el tiempo a construir ese contenedor seguro, como dice Jenny, pues va a ser muy difícil. Bien. Carla Prudencio tiene una aportación. Diego, ¿algún instrumento que tú recomiendes utilizar para nuestros docentes en el periodo de aprendizaje y seguir dando feedback? No sé qué opinas, por ejemplo, del instrumento del DAS, no sé, ¿verdad? O sea, no sé qué piensas. ¿Algún instrumento que tú recomiendes para todos? Bueno, el DAS está validado, me parece una buena herramienta. Digamos que en las perspectivas británicas también hay algunas herramientas que son de interés. Este año salió un libro de debriefing que también está bastante interesante. Utilizar formatos estandarizados para la parte inicial cuando estamos aprendiendo, a mí me parece que está bien, porque es como utilizar una ortesis para yo ir organizando mi mente en qué es lo que debo hacer. Cuando yo le preguntaba a los amigos que hacen simulación, ¿y a usted qué se le dificulta? Pues me decían muchas veces, no, pues seguir ese orden de qué es lo que yo debo hacer y estar pensando, porque necesitamos atención y selección, ¿cierto? Durante los procesos de aprendizaje. Y si yo todo el tiempo estoy haciendo un debriefing y estoy pensando en qué es lo que sigue, no le estoy escuchando, parece que lo estoy escuchando, pero no lo estoy escuchando, mi mente está en otra cosa. Cuando nosotros hablamos de sesgos cognitivos, o sea que utilizar ayudas cognitivas no está mal.
está bien, mientras yo voy generando el aprendizaje. Luego ya aquí está la ayuda cognitiva, cuando ya estamos en un nivel alto en la curva de desarrollo de habilidades de Dreyfus. ¿Sí? Muy bien. Por aquí David Abarca y su grupo tienen algún comentario. David, buenos días, adelante. ¿Puedes activar tu micrófono? Ok, buen día. Perdón. ¿Nos recuerda el maestro Andrés sobre el fenómeno Dunning-Kruger? ¿Qué estrategias tienes contra esos debriefing con estudiantes que presentan un Dunning-Kruger positivo? Y dos, la segunda y última pregunta es, ese contenedor seguro, o más bien, ese error seguro, según Astolfi, ¿cómo favorecer en el estudiante que tenga la plena confianza de seguirse equivocando, que desancle ese error como algo negativo? Gracias. Muteo mi micrófono. Bueno, el fenómeno de Dunning-Kruger no solo ocurre en los estudiantes, sino que también ocurre en nosotros. Así que debemos evitarlo. Es decir, tener una confianza máxima en mi desempeño no está bien. Todos estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, los estudiantes, digamos que cuando nosotros abordamos los conceptos de estrategias metacognitivas dentro de los objetivos de aprendizaje que incluye la simulación, ahí le estamos enseñando a tener conciencia de situación. Mire, usted todavía no está en un nivel alto, está hasta ahora en un nivel novicio, y en el nivel novicio usted tiene que hacer estas y estas cosas, tiene que seguir este milestone, ¿sí? Pero también en nosotros, a mí me afana mucho cuando veo hacer simulación de cualquier manera. Digamos que para mí los modelos mentales me parece algo tan delicado. Nosotros tenemos dentro del grupo un psiquiatra, y un psiquiatra que es experto en psicoanálisis, un psicoanalista. Y entonces, él plantea todos los problemas que se pueden desarrollar. Uno puede dejar a alguien mal que se va para su casa mal y ni cuenta nos dimos por lo que dijimos. El lenguaje tiene muchísima potencia, ¿cierto? Y puede generar daño. Entonces, es importante crear ese contenedor seguro y tratar de perfeccionarnos y profesionalizarnos en lo que hacemos al enseñar. Entonces, los latinoamericanos tenemos un problema, y es que le tenemos miedo al ridículo. Entonces, a veces preferimos no preguntar, preferimos no decir, que pregunte otro, que lo diga otro, pero nosotros mismos no lo hacemos. Cuando creamos el contenedor seguro, estamos diciendo, vea, esto es un lugar de aprendizaje, nos podemos equivocar. Lo que pasa es que si yo ya me equivoco, ahí hay algún problema, y ahí puede haber algún problema de aprendizaje. Entonces hay que diferenciarlo en que permitir el error como un insumo para generar una conversación que sea, digamos, muy atractiva y eficiente, a permitir que se equivoquen, porque hay algún problema. O no estamos enseñando bien, o tiene algún problema de aprendizaje que también hay que diagnosticar. No sé si contesta la pregunta. Muy bien. No sé si existe algún otro comentario. Diego, para mí sería interesante si tocaste, creo, de manera brillante lo que se refiere a un debriefing difícil y complicado. ¿Podemos en un debriefing llegar a la conclusión de que un estudiante o no es competente o no se preocupa bien por hacer su trabajo, ¿verdad? O no quiere mejorar o no es inteligente? ¿Es posible llegar a estas conclusiones después de un debriefing complicado? Yo pienso que sí. Y ahí me aparto un poco entonces del grupo de Jenny. Digamos que cuando nosotros tenemos el principio básico, decimos que las personas que ven aquí son inteligentes, competentes. Yo tengo problema con la palabra competente, porque es que yo tengo que diagnosticar que es competente. Diferente es pensar que todo el que viene a aprender, ¿sí? Digamos que si yo tengo esa asunción de que todos quieren venir a aprender, eso es muy motivador, es muy importante y ayuda. Pero cuando uno está haciendo el proceso de enseñanza, alguna vez escuché en un congreso el concepto de, es que nosotros no queremos que cambien su pensamiento, o sea, no es nuestra obligación que cambien. Y entonces, ¿cómo formo gente? ¿Cómo formo gente de ciencias de la salud que luego va a ir a atender a otros humanos? Si yo no quiero que cambien de un pensamiento A a un pensamiento B, cuando el pensamiento A no le está permitiendo resolver la situación o incluso está poniendo en riesgo la vida de las personas.
pues yo como formador, y hablo de formación desde la Bildung alemana, es nuestra responsabilidad. Así que yo puedo terminar una simulación y darme cuenta que, no, pues esta persona está donde no está. O sea, y es probable que suceda. Digamos que no es tan común. Yo pienso que yo soy muy optimista. Entonces pienso que la gente de ciencias de la salud hace esto porque lo quiere, que puede tener algunas dificultades en el aprendizaje y las tenemos que diagnosticar. ¿Sí? ¿Para qué? Para ayudarlo. Entonces ahí es donde el Master e-Learning pueda tener alguna implicación y puede aportar mucho. Pero al final puede llegar y decir, no, esta persona está en el lugar equivocado, ¿cierto? Pienso que eso es posible, claro. Muy bien. ¿Algún otro comentario de parte del auditorio? Creo que ha sido una presentación bastante completa. Sin duda, yo me quedo con herramientas o puntos muy, muy interesantes para poder aplicarlos en los debriefing próximamente. Son en este momento las 9:57 en México. Creo que ha sido una sesión muy, muy productiva. Muchas gracias, Andrés, Diego, ¿verdad? Por todo lo que nos has dado el día de hoy. Y muchas gracias a todos por sus participaciones. Dejamos por ahí un enlace para una encuesta que nos ayudará sin duda a mejorar. Ayúdenos y creo que poco a poco estas sesiones, estas conferencias estarán mejorando. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias, Diego. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas felicidades, Diego. Gracias, gracias, Arturo. Mira, no andes diciendo porque ya tenemos que... Oye, así te voy a decir y te voy a decir, y la maestra particular. ¿Vas a trabajar? ¿Siempre? Pues yo voy a estar... Pero que ella dice que todo... No, perfecto. Sí, sí me estaba preguntando. Ahorita que no se trabaja, puede decir, sin materiales.